Señoras, señores, muy buenas tardes de nuevo. Bienvenidos un día más a la cita con el ciclismo. Reciban un saludo de Fernando Ruiz. Estamos atentos a la cuarta etapa reina del Tour de Romandía, entre Montey y la estación invernal de Beisonaz, sobre 149 kilómetros y medio de recorrido. La primera comunicación que establecíamos en torno a la 1 de la tarde, con protagonismo de un español, de Félix García Casas, el español del Festina, que conseguía andar unos cuantos kilómetros escapado en la ascensión al primer puerto de la jornada. Recuerden, un total de 3, todos ellos de primera categoría. Ahí tenemos precisamente a Laurent Madois, el hombre del Lotto Isoglass, y a Félix García Casas, el madrileño del Festina, que demarraban en las primeras estribaciones de ese alto de Mayenne de Lourdes, cuya cima se encuentra en el kilómetro 91.800 de esta jornada realmente importante, donde se van a decidir muchas cosas a la espera de lo que pase mañana, con dos sectores. El primero muy cortito, 70 kilómetros de recorrido, y por la tarde esa contrarreloj individual de 21 kilómetros y medio, en el que se puede sentenciar esta carrera, en la que no está el vencedor del año pasado, el español Abraham Olano. Recuerden que estamos también pendientes del tenis, de esas semifinales del torneo de Hamburgo, el enfrentamiento entre Tommy Haas y Félix Mantilla, el español, que ha sido aplazado momentáneamente por el granizo y por la lluvia. En cualquier caso, seguimos atentos a si se reanuda el partido o si se suspende definitivamente. Mientras tanto, seguimos con las imágenes de carrera. Recuerden que el líder estaba pasando por grandes apuros en la ascensión a ese puerto de Mayenne de Lourdes. El corredor holandés, que fuera del grupo deportivo 11 y actualmente enrolado en las filas del Rabobank, Eric Broeken, que era primero en la general con un segundo de ventaja sobre Chris Borman y 4 sobre Dariusz Baranowski. De los 3 primeros en la general, no veíamos ni a Broeken, que se quedaba descolgado, tampoco a Chris Borman, y el único que permanecía ahí entre los grandes, el polaco Baranowski, gran revelación de la presente temporada. Fundamental también la carrera que está haciendo Félix García Casas, que está muy bien clasificado en la general, en la posición 18ª, a tan solo 26 segundos de Eric Broeken, su compañero de fuga, Laurent Madois, bastante más alejado, a más de 6 minutos del maillot verde. Por detrás, el trabajo de los hombres del Mapei, muy activos también los hombres del Festina y del Rabobank, pero ante el batacazo de Eric Broeken han desaparecido gente como Michael Boger, que estaba tirando ahí para cuidar los intereses del equipo holandés. Ahí tienen como el pelotón ha quedado reducido después de esa primera ascensión a prácticamente 20 unidades. La última referencia que nos daba la organización era de 25 segundos para Félix García Casas y para Laurent Madois. Y cuando el ritmo sigue siendo trepidante y la carrera se va a romper absolutamente en los kilómetros que quedan. Recuerden, un total de 150 kilómetros. Ahí tienen a Mauro Gianetti. Atención al corredor suizo, vencedor de la Lieja-Bastogne-Lieja el año pasado, en 1995, mejor dicho, y que es un hombre que sabe perfectamente por dónde está corriendo, porque su casita está muy cerca de aquí. Romandía, en Suiza. Hoy afortunadamente no llueve, porque después de lo que sucedió en el día de ayer con ese plante del pelotón, hoy no podíamos esperar cualquier cosa. También importante el trabajo de los hombres del Mercatone con Roberto Conti, que es ese hombre que está liderando el grupo y trabajando para el líder del equipo, el suizo Piper. El intento de Mauro Gianetti, que ha sido abortado inmediatamente, y por delante, resistiendo magníficamente, el francés del conjunto belga del Lotto Isoglass y el españolito de Festina, Félix García Casas. También el Mapei, trabajando para quién iba a ser si no, para Pavel Tonkov, vencedor del Giro el año pasado. Quiere repetir este año y parece que poco a poco va cogiendo la forma, aunque tiene todavía algunos pequeños problemas en su mano derecha, en su muñeca más concretamente. Giuseppe Di Grande, vencedor de la segunda etapa, está haciendo un trabajo sensacional en este Tour de Romandía, otro de los descubrimientos de la presente temporada. Y es que el ciclismo italiano no deja de proporcionarnos nuevas figuras. Ese es Laurent Madois, casi siempre marcando el ritmo. De vez en cuando le releva Félix García Casas, que está trabajando fundamentalmente para Laurent Dufaux, porque Richard Virenque está bastante lejos en la general, a más de 6 minutos también, y ahí vamos a ver si comprobamos la distancia, que en cualquier caso no debe superar el medio minuto. Por ahí debe rondar aproximadamente 400 metros entre el dúo de escapados y ese semipelotón, compuesto por aproximadamente 20 unidades, y en el que los hombres del Mapei siguen trabajando como los que más. Ahí tienen precisamente la segunda posición ya a Pavel Tonkov, el corredor ruso, que ahora se aparta ligeramente
hacia la parte derecha de la calzada para comprobar quién es el que está ahí y quién es el que falta. Pasando lista, en definitiva, cuando, atención, se produce un nuevo ataque de un hombre del Lotto. Bueno, no, se ha quedado en un simple acelerón. Y ese es Michael Boger, el hombre que acaba de saltar. Realmente activo este holandés en el Tour de Romandía. Ha visto que no está broken y atención porque han puesto ahora un fuerte ritmo en el pelotón. Esto puede perjudicar la escapada de los dos hombres que marchan en cabeza de carrera. Michael Boger, que persiste de todas formas en el intento, o que desiste, y por lo tanto vuelve a la normalidad con los hombres del Mapei comandando la clasificación. Atención porque han dejado ya a Pavel Tonkov prácticamente solo. Giuseppe Di Grande, que parece que no va a poder aguantar. Y ahora, atención, es un hombre del Mercatone el que acaba de saltar. Se trata concretamente de Oscar Pelliccioli. Está realmente bonita y abierta la carrera. Recuerden que queda todavía la ascensión a 2 puertos más, los 2 de primera categoría. El Alto de Nax, kilómetro 117 de carrera. Y el final, con la llegada a la estación invernal de Beisonat, 1405 metros de altitud. Una carrera, ya saben, conmovida por la noticia más importante de la semana. Claudio Chiappucci dio positivo en el control de sangre, de análisis de sangre. 51% de hematocritos en su sangre y por lo tanto 15 días de suspensión. Y salvo que lo remedie su equipo, el ASICS, se va a perder el comienzo del Giro de Italia, se va a perder la ronda italiana que comienza la próxima semana en Venecia. Es sin duda la noticia de la semana. Porque además, recuerden que Claudio Chiappucci era uno de los hombres que siempre abogaba por los análisis continuos. Siempre ha sido un hombre muy a favor de este tipo de análisis. Y al final, bueno, pues justamente lo que él proponía le ha cogido directamente a él. Es el 6º corredor que en la presente temporada le ocurre esta circunstancia. Atención, el ataque ahora por la parte izquierda de la calzada, y lo están viendo, de un hombre del MG Technogym. Son continuos los demarrajes y por eso la carrera está rota y el pelotón lo forma tan poca gente. El conjunto italiano también intentando moverse. Giancarlo Ferretti, que empieza a mover sus peones. El hombre más activo, evidentemente, del MG siempre es nuestro buen amigo Michele Coppolillo. Y ahí tienen como la gente se empieza a quedar por detrás, porque la ascensión es continua, son unas ascensiones larguísimas. El primer puerto 18 kilómetros. Y cuando volvemos con la imagen, los dos escapados y por detrás el pelotón a 30 segundos. Cuarta etapa, etapa reina del Tour de Romandía por carreteras suizas. Una etapa realmente bonita la que estamos presenciando aquí en el Eurosport, con 3 puertos de primera categoría y 2 hombres que llevan escapados desde hace ya 25 kilómetros aproximadamente. El francés del Lotto Isoglas, Laurent Madois, y el español del Festina, Félix García Casas. Por detrás, el grupo de los importantes. Ahí tenemos la ventaja, que creo que se ha reducido ya. Podemos estar hablando ya de 20 segundos aproximadamente. Y por detrás los acelerones, que son continuos, y esto perjudica evidentemente la cabalgada de los 2 hombres a los que estamos viendo nuevamente. Volvemos con la cabeza de los grandes, donde se empieza a mover todo el mundo. 22 segundos, ahí tienen la distancia entre Laurent Madois, Félix García Casas sobre este grupo, en el que el Festina nuevamente vuelve a aparecer con corredores, una vez que parece que va a culminar, va a terminar esa escapada de los 2 hombres. Atención, que hay un nuevo acelerón en la cabeza del grupo. Vemos nuevamente a los hombres del Mercatone muy activos, también a Mauro Gianetti. Muy atentos por detrás el Mapei, no van a permitir prácticamente ninguna alegría. Hoy está en juego la clasificación general de este Tour de Romandía y el gran favorito puede ser Pavel Tonkov, después de que ayer, recuerden, se retiraran tanto Marco Pantani como Luc Leblanc, fundamentalmente el francés de la Polti, que venía como el gran rival a batir por Pavel Tonkov y que se retiró después de una jornada para olvidar. Atención a Pavel Tonkov, que parece que se quiere marchar. Atención, porque ha demarrado Pavel Tonkov, el corredor ruso del Mapei GB, que debe sentirse muy fuerte porque queda todavía mucho para el final.
Y ahí tenemos a Pavel Tonkov, que ni corto ni perezoso acaba de pegar un hachazo monumental a la carrera. Vamos a ver si abre hueco. Por detrás intenta reaccionar el hombre del Lotto Isoglas. También por ahí vemos a Mauro Gianetti en las primeras unidades. El Mercatone también activo. Y finalmente yo creo que ha sido para ir descolgando gente. Pero el ataque de Pavel Tonkov ha sido tremendo. Un hombre que ha estado corriendo en Portugal la última semana. No se ha mostrado como en sus mejores momentos, pero parece que poco a poco va cogiendo la forma de cara a ese inminente comienzo del Giro de Italia. Vemos también a Iván Gotti del Saeco. Atención a este corredor. Y observen cómo tan solo quedan en la parte delantera apenas 10 unidades. El resto se ha ido descolgando. El ascensión a este puerto de Mayenne de Lourdes. Y por delante va a terminar la escapada de Laurent Madoy de Félix García Casas. Ya tienen por ahí en imagen al fondo a Pavel Tonkov, imparable con Iván Gotti. Y van a dar carpetazo a la aventura de estos dos hombres, que ahora lo van a pasar realmente mal. Pero bueno, hemos visto a Félix García Casas, lo cual nos alegra bastante, porque en este Tour de Romandía tan solo hay dos españoles: David Plaza del Cofidis y Félix García Casas del Festina. Ahí termina la aventura de los dos hombres. Laurent Madoy, que ya empieza a mirar hacia atrás. Y os ven por detrás como está completamente roto el grupo. Bueno, atención, porque Laurent Madoy parece que intentaba atacar otra vez. Parece que no se conforma y persiste en el intento. Se marcha Laurent Madoy. Bueno, realmente increíble. Todavía parece que le quedan fuerzas. Y cuando estaba a punto de ser capturado, lejos de abandonar, parece que quiere morir hasta el final. Es de alabar el comportamiento y el carácter de este corredor del Lotto Isoglas, que parece que no está muy bien de fuerzas, pero que persiste, yo creo que más con el corazón que con la cabeza, en su intento de escaparse de la compañía del resto del grupo principal. Félix García Casas, que se ha quedado integrado en el grupo y que ahora lo va a pasar muy mal para seguir el ritmo impuesto por Pavel Tonkov, al que han dejado, por cierto, prácticamente solo. Bueno, y sin prácticamente, porque ya su compañero parece que se ha quedado descolgado en el grupo. Di Grande ya no está ahí. Observenle cómo está en la parte final de este grupeto. Ya debemos estar bastante cerca de coronar. Y luego posteriormente un descenso rapidísimo y vertiginoso para volver a subir nuevamente. Una carrera durísima. El perfil es de las mejores etapas, bueno, no diríamos de un Tour de Francia o de un Giro de Italia, pero la verdad es que las dificultades montañosas son más que apreciables. Observen cómo Laurent Madoy ha vuelto a abrir hueco. Y en ese giro de 180 grados lo podemos comprobar. Y bueno, pues el francés que no se conforma. Este veterano corredor que nunca ha ganado nada grande, pero que siempre ha estado ahí, entre los mejores. Es un excelente corredor de equipo, Laurent Madoy, y que está probando fortuna como jefe de filas del Lotto, habida cuenta de que la otra parte del equipo está en Dunkerque, con Andrei Chamil a la cabeza. Dunkerque, donde un compañero de Pavel Tonkov, Johan Museeuw, parece que tiene asegurada la victoria, y donde ayer nos llevamos un susto morrocotudo con una de esas noticias que uno lee y la verdad es que le dejan de piedra. Y es que Gianluca Bortolami se llevó ayer el susto de su vida cuando, al terminar la etapa en la localidad francesa de Nîmes-Montigny, se dirigía hacia el hotel. Se encontró a un joven de 16 años que le pedía un autógrafo. Bortolami le dijo que estaba muy cansado y el adolescente, así como lo oyen, sacó una pistola de aire comprimido y le pegó un disparo a Bortolami. Menos mal que el italiano llevaba unas polainas puestas que amortiguó un poquito el impacto, y al final todo se queda en un susto, y con el chaval lógicamente en comisaría. Pero así como lo oyen, por no darle un autógrafo, un disparo con una pistola de aire comprimido. Qué cosas pasan en el mundo del deporte y en el mundo en general. Ahí vemos a Giuseppe Di Grande, que ha vuelto nuevamente hasta la cabeza del grupo, con Laurent Madoy por delante. Sigue empeñado el francés en abrir distancias. No sé qué le ha dicho Di Grande a Pavel Tonkov, pero nuevamente se ha vuelto a rezagar. Vemos bien a la gente del Festina también con Pascal Hervé y con Laurent Dufaux. Y la subida que se está haciendo interminable. Eric Brooking debe estar ya perdiendo bastante tiempo y le podemos descartar de cara a la clasificación general. Tampoco hemos visto en ningún momento a Christopher Bormann. Vemos por lo tanto a este francés que se está convirtiendo en el gran protagonista
de la jornada. Este hombre nacido en Rennes en el 67, 30 años y que sigue intentando escaparse con una distancia aproximadamente de 20 segundos sobre el pelotón. Aquí seguimos con todos ustedes en Eurosport, ofreciéndoles esta cuarta etapa, jornada espectacular de ciclismo en el Tour de Romandía, entre Montey y la estación invernal de Beisonat. Ya se ha abortado la escapada de Laurent Madois y de Félix García Casas, pero recuerden que justamente cuando le iban a atrapar, el francés del Lotto Isoglas pegaba otro demarraje y se marchaba nuevamente hacia la cumbre de ese alto de Mayenne-des-Lourdes. Por detrás, cada vez queda menos gente importante en este grupo que lidera Pavel Tonkov y en el que Giuseppe Di Grande parece que ya no puede más. Ha trabajado bastante en toda la semana y observen la cara de sufrimiento que se le queda a los rivales de Pavel Tonkov porque está acelerando. ¿Y de qué forma? Está subiendo el sprint prácticamente el ruso, que me parece que ya está cogiendo la forma y de qué manera. Y Pavel Tonkov, que está poniendo en fila india al resto de sus compañeros. Obsérvenlo, es impresionante cómo está subiendo Pavel Tonkov. La gente que se va quedando. Recuerden que estamos pendientes del tenis y que esa semifinal entre Tommy Haas y Félix Mantilla ha sido suspendida por la lluvia. Y ahí tienen la Laurent Madois, que diferencia de ritmo entre Madois y Pavel Tonkov, que está realmente cansado el francés. Y por detrás no creemos que tarde mucho Pavel Tonkov en capturar a este corredor del equipo belga, con sede en Bruselas, el equipo del Lotto Isoglas. Al fondo, preciosa imagen, las cumbres nevadas. Y en esta zona de la estación invernal de Beisonat, zona eminentemente turística y donde los aficionados a la nieve, a los deportes de invierno, bueno, pues tienen un sitio de los mejores de Europa. Ahí tenemos a Pavel Tonkov, que está poniendo en graves apuros a todos sus adversarios, ya culminando y capturando a Laurent Madois, que ahora no va a poder seguir. Y atención, que se marcha completamente solo Pavel Tonkov. Es impresionante. Laurent Madois, que intenta reaccionar. Qué carácter el del francés. Por detrás la gente que lo intenta como buenamente puede. Vemos a Iván Gotti, que permanece ahí bien colocado. También estaba ahí el propio Oscar Pelliccioli, el escalador del Mercatone. Pero Pavel Tonkov, que parece que se va, que nadie le puede seguir. Qué demostración del ruso, que yo no sé si está atacando demasiado pronto porque queda todavía un mundo. Atención, que por detrás vemos una casaca del Festina. Me da la sensación que puede ser Pascal Hervé, también puede ser Laurent Dufaux. Por ahí viene Iván Gotti. Y efectivamente ahí tienen como Pavel Tonkov está echando el resto para eliminar a adversarios. Recuerden que mañana hay una contrarreloj importante y que Pavel Tonkov no es un especialista en la lucha contra el crono. De ahí que quiera distanciar a todos sus rivales cuanto más mejor. Qué ascensión la del primer puerto de la jornada. Qué de alternativas, qué bonito ciclismo el que estamos presenciando. Y lo que queda, que todavía es mucho. Observen cómo tan solo el corredor del Festina parece capaz de intentar aguantar la rueda de Pavel Tonkov, que sigue a piñón fijo, que sigue sin mirar hacia atrás y que solamente tiene un objetivo: llegar arriba el primero. Parece que lo va consiguiendo. Ahora echa un vistazo a ver quién viene, quién no viene. Y definitivamente se marcha. Se marcha Pavel Tonkov, que ahora se levanta de la bicicleta con una potencia impresionante. Y observen el hueco que ha abierto inmediatamente. Por detrás el grupo que comanda Iván Gotti, con Oscar Pelliccioli cerrándole. Luego también un maillot del equipo Polti en ese grupito pequeño que se ha formado por detrás. Puede ser Axel Merckx o el propio Giuseppe Guerini. Y Pavel Tonkov, que se va cuando, atención, quedan 5 kilómetros para la estación invernal de Beisonat. O sea que todavía queda un mundo subiendo. Y en cabeza de carrera este hombre, que no se conforma absolutamente con nada y que quiere escribir su nombre en el palmarés de este Tour de Romandía. Recuerde los últimos vencedores: en el 91 Tony Rominger, en el 92 Andrew Hamstin por delante de Miguel Indurain, en el 93 y en el 94 repitió triunfo Pascal Richard, el suizo. Tony Rominger también volvió a vencer en el 95 y en 1996 primero Abraham Olano, segundo Gonchenkov, tercero Giuseppe Guerini, otro hombre que está aquí también corriendo en la edición de 1997. Ahí tienen las piernas y los gemelos impresionantes de Pavel Tonkov. Decir que Eric Dawkins se ha perdido ya en la inmensidad del océano o la inmensidad de las montañas suizas,
En la primera rampa ya se quedaba descolgado y ahora debe estar perdiendo una auténtica minutada. Y el ruso nacido en Nichex el día 9 de febrero del 69, 28 años, un hombre que militó en el equipo Panaria y que este año fichó por el Mapei, gran fichaje del conjunto italiano, vencedor del Giro de Italia y que parece que quiere sentenciar la carrera. Ahí tiene el grupito por detrás. Vemos, atención a Wittberg, el suizo del Mercatón, el que estaba ahí. Oscar Pelliccioli parece que se ha quedado, representantes del Saeco, como Iván Gotti, al que ya anunciábamos anteriormente. Atención a Andrei Teteriuk, el corredor de Kazajistán, del equipo Lotto Isoglás, que también se está comportando perfectamente el equipo. Y distinguimos también a un hombre del Festina, concretamente a Pascal Hervé, inconfundible con su pelo rubio. Son los hombres que están ahí intentando seguir como buenamente pueden el ritmo impuesto por Pavel Tonkov, que como ven han abierto hueco. Atención, porque veíamos un hombre en posición intermedia. Creo que se trata de David Rebelin. Atención a este hombre que viene de ganar el trofeo de escaladores. David Rebelin, que es una de las grandes revelaciones de la temporada también. Y ahí tenemos también a Giuseppe Guerini, el hombre que decíamos quedó tercero en la edición del año pasado. Completamente rota la cabeza de carrera, con Pavel Tonkov primero, Guerini segundo. A continuación, el propio Rebelin. Y el grupito formado por apenas 6-7 unidades. La distancia, como ven, se empieza a hacer mayor. Pavel Tonkov ha abierto hueco considerablemente, cuando quedaban menos de 5 kilómetros ya para culminar esta ascensión al Alto de Mayen-Delur. Infatigable el ruso y le tienen. Por lo tanto, carrera completamente rota, con Pavel Tonkov primero, Giuseppe Guerini segundo, David Rebelin tercero, y a continuación el grupo de 7-8 unidades, en el que está el propio Wittberg, Teteriuk, el de Kazajistán, como hombres más significativos. Pascal Hervé también, otro de los hombres importantes. El Festina, que se ha venido abajo espectacularmente. Parecía que iba a hacer una gran etapa con la escapada de Félix García Casas. Ahí tienen a Guerini sufriendo como buenamente puede. Por detrás viene David Rebelin. Y al fondo pueden comprobar también las primeras unidades del grupo. Se ha quedado Pascal Rissard, se ha quedado por supuesto Eric Breukin, también Chris Borman. Parece que el polaco Dariusz Baranowski también se ha quedado. Y atención, porque el primero en la general en estos momentos es Giuseppe Guerini, que se encontraba quinto a 6 segundos del líder. Pavel Tonkov se encuentra 13º en la clasificación general, a 19 segundos de Breukin, y por lo tanto entre Tonkov y el propio Guerini se pueden disputar la primera posición, el maillot verde que acredita el líder de este Tour de Romandía. El esfuerzo de Guerini impresionante en su rostro, mientras que Tonkov, con esa estela perfecta de escalador, continúa cabalgando hacia la cima de este puerto de primera categoría. Nosotros, que le vamos a decir hasta luego, volveremos luego con la parte final de esta etapa reina del Tour de Romandía. Y ahora volveremos con el tenis, semifinal del torneo de Hamburgo entre Tommy Haas y Félix Mantilla. Lo dicho, nosotros volveremos con el final de esta cuarta etapa del Tour de Romandía. Hasta luego. Aquí estamos nuevamente con todos ustedes con esta cuarta etapa entre Montey y Beisonat, 149 kilómetros. Nuevamente la lluvia que ha hecho su aparición en el tenis, así que vamos con los kilómetros finales de este Tour de Romandía, de la etapa reina, que tiene un gran protagonista, al hombre al que están viendo en esta imagen, Pavel Tonkov, ruso del equipo Mapei, vencedor del Giro el año pasado en 1996, y que ha roto la carrera prácticamente él solito en la ascensión al Alto de Mayen-Delur. De momento, Guerini, el hombre italiano de la Polti, que sigue siendo segundo en la carrera, que sigue intentando aproximarse a Pavel Tonkov, aunque de momento sin demasiada fortuna. Recuerden que en la clasificación general estos dos hombres están muy cerca. Giuseppe Guerini es quinto a 6 segundos, Pavel Tonkov 13º a 19. Por lo tanto, en un puño está
la situación de este Tour de Romandía, aunque Pavel Tonkov provisionalmente es el maillot verde de esta carrera suiza, que va a concluir mañana domingo con una etapa dividida en dos sectores, por la mañana sin complicaciones, a pesar de un pequeño puerto, por la tarde esa contrarreloj de 20 kilómetros que puede sentenciar la carrera si no queda sentenciada ya en el día de hoy. Pavel Tonkov primero, Giuseppe Guerini segundo, a continuación venía Davide Rebellin y luego un grupito formado por 6-7 unidades con Iván Gotti como hombre más destacado y que intentaba no perder demasiado tiempo con Pavel Tonkov, al que le debe quedar ya muy poquito de ascensión. Y Pavel Tonkov, que está dispuesto a enfundarse el maillot verde en el día de hoy. Ahí tienen la distancia, vamos a comprobarla, entre Pavel Tonkov y Giuseppe Guerini. Vamos a ver cómo es una diferencia ya más que apreciable, aproximadamente unos 450-500 metros, unos 25-30 segundos entre Pavel Tonkov y Giuseppe Guerini cuando aparece el sol. La distancia entonces en la general entre Guerini y Tonkov, 13 segundos favorable al italiano de la Polti. Y como hay más de 13 segundos entre Tonkov y Guerini actualmente, pues Pavel Tonkov es el líder provisional de la carrera, que transcurre por ese precioso paisaje de tierras suizas y cumbres nevadas. Por detrás, evidentemente, Eric Braukin, que ya ha perdido un mundo, lo mismo que Christopher Bormann. Tampoco hemos visto en ningún momento a Tony Rominger, el líder del equipo Cofidis. Y ahí tienen la pancarta de último kilómetro para Pavel Tonkov, que ha roto la carrera y que se aproxima directamente a la estación invernal de Beisonaz. Observen el rostro desencajado ya prácticamente por el esfuerzo para Pavel Tonkov, del que decíamos en las anteriores comunicaciones. Ahí tienen la distancia, 21 segundos entre Tonkov y Guerini. 2 kilómetros dice esa indicación. La pancarta decía 1, es la pancarta de Gran Premio de la Montaña. Es la pancarta de Gran Premio de la Montaña y por lo tanto quedan 2 kilómetros efectivamente para completar la ascensión. Ya en plena estación invernal de Beisonaz. Y con Pavel Tonkov como gran protagonista. Atención ahí a esa curva bastante peligrosa. El suelo que está mojado en algunas de sus fases. Y observen cómo Guerini intenta aproximarse cuanto más mejor a Pavel Tonkov. De momento no lo está consiguiendo y por detrás no hemos visto todavía dónde se encuentra Davide Rebellin, que tampoco debería estar muy lejos. Una etapa con protagonismo español también por la sensacional actuación de Félix García Casas, que anduvo escapado con Laurent Madois durante bastantes kilómetros, aunque finalmente no pudo resistir el empuje por detrás de los hombres del Mapei y del Rabobank. Ahí tenemos a Pavel Tonkov ya en los últimos metros de ascensión. Y por detrás el perseguidor, Giuseppe Guerini. Un hombre que ya fue tercero el año pasado en esta misma prueba. Primero Abraham Olano, segundo Gonchenkov, tercero el propio Guerini. Que yo creo que incluso ahora anda más fuerte que Pavel Tonkov. Ahí tienen como hecha la vista atrás Pavel Tonkov, que está realmente cansado. Y no me extraña porque el esfuerzo ha sido sobrehumano. Y el tirón ha roto completamente la carrera. El rey de las hostilidades, Pavel Tonkov, al que conoce perfectamente Abraham Olano. Pues ya recordamos aquella etapa en el Mortirolo el año pasado en el Giro de Italia, cuando Olano perdió el Giro y donde Tonkov lo ganó. Ahí tenemos, es así que es la pancarta de último kilómetro para Pavel Tonkov. Vamos a ver si podemos comprobar la diferencia entre Tonkov y Guerini en esa pancarta. El último kilómetro, que es completamente hacia arriba también. No hay ni un pequeño repecho, ni un pequeño descanso, mejor dicho. Y ahí tienen a Guerini, aupado por la gente y que está a punto de pasar bajo esa pancarta de último kilómetro. Aproximadamente 22 segundos la distancia entre Tonkov y Guerini, entre el ruso y el italiano. Y el corredor
del equipo Mapei, que sigue mirando una y otra vez hacia atrás, como no fiándose de lo que viene por detrás. La verdad es que Guerini es un hombre muy combativo y no se va a rendir hasta el final. Pavel Tonkov, que a sus 28 años está en plena madurez, profesional desde 1992. Y entre sus logros, evidentemente, destacar la clasificación general del Giro de Italia. Atención a Davide Rebellin, que viene por detrás. Y que está a punto de alcanzar a Guerini. Davide Rebellin, atención, que está a punto de alcanzar a Giuseppe Guerini. Ya decíamos que había ganado el trofeo de escaladores recientemente, dando una exhibición portentosa. Y el ciclismo italiano que ha encontrado un nuevo ídolo, Davide Rebellin, el hombre de la Française de Jo, el equipo que patrocina la lotería francesa y que está muy cerquita ya de Giuseppe Guerini. Imágenes tomadas ya desde el alto con la cámara fija. Y ahí vemos a Pavel Tonkov, que está atravesando esa nube de seguidores, realmente impresionante también la salida de la gente a la calle para animar a los corredores. Pavel Tonkov, que toma ese desvío a la parte derecha, está muy cerquita ya de coronar. Observen cómo se levanta de la bicicleta. Por detrás Guerini, la lucha con Davide Rebellin. Y ahí tienen a Pavel Tonkov, que ya está a puntito de llegar. Pavel Tonkov, sin ningún tipo de problema, va a ser primero en el alto. Por detrás la lucha entre Guerini y el propio Rebellin. Ahí tienen 4 horas 23 minutos. El triunfo para Pavel Tonkov. Vamos a ver la distancia, que es muy importante con respecto a Rebellin, sobre todo con respecto a Guerini. Recuerden, hay diferencia de 13 segundos entre uno y otro. Rebellin, que ha alcanzado ya a Guerini. Vamos a ver quién se alza con la segunda posición, pero de momento podemos decir que Pavel Tonkov es el nuevo maillot verde del Tour de Romandía. Ahí tienen a Rebellin con el maillot amarillo, intenta sobrepasarle Guerini. Qué bonita la lucha por el segundo puesto. Guerini, que va a ganar. Guerini, que se pone por delante, intenta cogerle la rueda. Rebellin, la última curva hacia la parte izquierda. Vamos a ver, Rebellin que remonta. Rebellin, que va a ser segundo. Davide Rebellin segundo a 34 segundos. Y tercero en el mismo tiempo Guerini. Ahí vemos cómo siguen llegando corredores. Ha llegado también Oscar Pelliccioli y el corredor del MG, Michele Copolillo. Y por lo tanto el nuevo maillot verde de este Tour de Romandía, líder de la clasificación general, Pavel Tonkov, que ha aventajado en 33 segundos. Ahí tiene la llegada de Pascal Hervé también. Es una diferencia que va a dejar las cosas en el aire de cara a la etapa de mañana, porque ninguno de los dos primeros clasificados, ni Pavel Tonkov ni Giuseppe Guerini, son contrarrelojistas, y la diferencia va a estar en torno a los 20 segundos a falta de confirmación oficial por parte de los jueces. Siguen llegando corredores cuando ya ha pasado 1 minuto y medio desde que atravesaron la pancarta. Y ahí tenemos a Di Grande. Ahí está Borman, atención, porque está Chris Borman en ese grupo como relacionado el británico. Y atención, que tiene posibilidades todavía de obtener el triunfo final. Chris Borman, que va a perder menos de 2 minutos. Giuseppe Di Grande encabezando el grupo, y ahora entra Chris Borman a 1:50 aproximadamente. Bueno, ha perdido bastante tiempo, pero recordemos que Chris Borman es un auténtico especialista en la lucha contra el crono, y que, si me cuentan no me fallan, la diferencia entre Chris Borman y Pavel Tonkov va a estar ahora en torno al minuto 20 segundos. Ahí tienen Pavel Tonkov primero, Davide Rebellin segundo a 34 segundos, Guerini tercero en el mismo tiempo, Simoni cuarto a 48 segundos, Bitber también a 48 segundos, Teteriuk, el de Kazajistán, a 1 minuto en la sexta posición. Son las clasificaciones de esta cuarta etapa reina del Tour de Romandía, con Pavel Tonkov, que puede haber dado un paso de gigante. Nosotros, que vamos a volver mañana, les contaremos todo lo que pase, por supuesto, en esos dos sectores. Por la mañana uno corto, por la tarde contrarreloj, y ahora se quedan con el Campeonato de Europa de Judo con nuestro compañero Jorge Lera. Pavel Tonkov, recuerden, nuevo maillot verde.